a buscar Filipenses capítulo 1 y vamos a leer un versículo y medio. Vamos a leer el versículo 27 y la primera frase del verso 28. Si usted tiene una Biblia y usted vio a alguien que no tiene, hágame el favor y comparta su Biblia. Y si no tiene una Biblia, usted quiere una Biblia, podemos regalarle una Biblia hoy. Así que los sugieres están ahí atrás, levante la mano si quiere una Biblia y se la podemos regalar. Filipenses capítulo 1, verso 27 y la primera línea del 28, dice así la palabra de Dios. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. Amén. Les ruego que por favor cierre sus ojos, incline su rostro, oremos para que el Señor nos conceda gracia en este momento. Señor, te damos gracias una vez más por el tiempo que nos has dado para adorarte. Qué privilegio es adorar tu nombre. Ahora, oh Señor, te ruego que tú ministres y obres en nuestros corazones a pesar de quien expone en este día. Recibe tú la gloria, la honra, el reconocimiento, porque tú eres el que cambias, el que obras, el que das vida, el que nos santifica. Tú eres el que haces todo en nosotros. Glorifica tu nombre a través de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo primero de Filipenses contiene uno de los más, o de los versículos más populares, más leídos, más memorizados de toda la Biblia. Capítulo primero de Filipenses. Ahí en ese capítulo está uno de ellos. Conocemos Juan 3:16 o Romanos 5:8, pero también conocemos Filipenses capítulo 1, versículo 21, que dice: porque para mí el vivir es y el morir es ganancia. Muy bien. Ese es uno de los versículos más populares y para algunos el versículo preferido. Usualmente le hacemos más énfasis a la parte de el morir es ganancia, ¿verdad? Porque para el creyente el morir verdaderamente es una ganancia. O sea, vamos a ir a la presencia de Dios. No hay que dar muchas vueltas al asunto. El que cree en Cristo tiene vida eterna y si muere va a la presencia de Dios. El que no cree en Cristo y muere no va a la presencia de Dios. Así que para el cristiano el morir es ganancia. Pero a veces creo que a veces brincamos como rápido hacia el morir es ganancia y pasamos por encima rapidito al vivir en Cristo. Y a veces no le damos tanto énfasis o no pasamos tanto tiempo memorizando o meditando en lo que significa realmente vivir en Cristo. Vivir es Cristo, esta frase, para mí el vivir es Cristo. Espero entonces en esta mañana poder tomar estos dos versículos y hablar sobre lo que es vivir en Cristo, vivir para Cristo. En este pasaje vamos a ver al menos 4 cosas que nos dice Pablo sobre lo que es o sobre lo que en la vida de un creyente es vivir para Cristo. Si para ti el vivir es Cristo, primero, como dice el versículo 27, compórtate como es digno del Evangelio. Véalo ahí. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Alguna vez
¿Ha escuchado usted alguna frase que se dice con frecuencia? Yo no vivo para la gente. ¿Usted ha escuchado eso? Yo no vivo para la gente. Y siempre lo dicen rápido. Yo no vivo para la gente. ¿Eh? Yo no sé. Yo no vivo para la gente. Y es verdad. No vivimos para la gente. Es verdad, no vivimos para la gente. Vivimos, para los que somos creyentes, para la gloria de Dios. ¿Ok? No para la gente, vivimos para la gloria de Dios. Lo que pasa es que usualmente cuando la gente dice que yo no vivo para la gente, tiene siempre atrás la realidad de que quieren vivir de una manera y que no se le diga sobre la manera que está viviendo. No vivo para la gente siempre tiene esa connotación. Déjeme vivir como yo quiero vivir y no se metan en mi vida. Perfecto. Pero realmente a los cristianos se nos llama, como hemos visto aquí en otros textos que veremos, que tenemos que comportarnos de una manera. Y Pablo lo pone aquí, comportarse de una manera digna del Evangelio de Cristo. No es como modificación de nuestro comportamiento, porque podríamos pensar que ser evangélico es hacer este tipo de cosas que están aquí y no hacer este tipo de cosas que están aquí. La Santísima Trinidad de los religiosos, que es no fumo, no bebo, no bailo. No es eso lo que nos estamos refiriendo. Porque cuando ponemos el no fumo, no bebo, no bailo, lo ponemos en una funda ahí, en una bolsa ahí adentro, ¿verdad? Y lo demás no le hacemos mucho caso. No estamos hablando de lo que la religión acepta, lo que es aceptable para la religión. En este caso la gente dice, bueno, yo soy evangélico, ahora yo no puedo hacer esto. Yo soy evangélico, ahora yo no puedo hacer lo otro. Yo soy evangélico, no puedo hacer aquello. No es así. Nos referimos, cuando decimos comportarse de una manera digna del Evangelio, nos referimos a una vida que ha sido cambiada. Y una vida que ha sido cambiada, el cambio es visible y es evidente en la vida de esa persona. La Biblia le llama a esto nuevo nacimiento. Y si usted busca en capítulo 3 de Juan, lo va a ver ahí el encuentro del Señor con Nicodemo. Nicodemo no entendía este asunto. Bueno, lo puede leer en el capítulo 3 de Juan. La Biblia le llama nuevo nacimiento, un cambio, una transformación. Esta transformación se produce de adentro hacia afuera. No de afuera nada más, sino de adentro primero. Adentro comienza el cambio. Se hace visible, como veremos más adelante. Dice el pastor y autor David Platt, y estoy traduciendo lo que él dijo en inglés: las personas que no conocen a Cristo deben verlo a Él a través de mi comportamiento. A Francisco de Asís se le atribuye haber dicho esta frase: predica el Evangelio en todo momento y si es necesario, usa las palabras para enfatizar que con nuestro comportamiento también predicamos a Cristo. No es que no le hable a la gente, sino que además de sus palabras, su comportamiento también habla, y a veces habla más alto que sus palabras. Compórtese, como dice aquí, o comportémonos, como dice aquí en Filipenses, usa una raíz en el original, en el griego original, que quiere decir, y la palabra griega politeuste, lo que sabe en griego, ustedes me pueden, corregir más tarde. Compórtense como ciudadanos dignos de. Esa es la raíz, la misma palabra que se utiliza en Filipenses capítulo 3, versículo 20, que dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que ser ciudadanos que se comportan, que tienen un comportamiento dignos de. Es la misma palabra que usa Pablo aquí en el capítulo 1, versículo 27. Compórtense como es digno del Evangelio. Somos ciudadanos del reino, por lo tanto tenemos que comportarnos como es digno del país de donde somos. O sea,
del reino de los cielos. El apóstol está escribiendo esta carta a los filipenses. Filipenses eran los ciudadanos de Filipos, una región, una ciudad. Esta colonia romana ofrecía ciudadanía romana. ¿Ok? Ellos, los ciudadanos de ahí, los que nacían ahí, eran romanos, aunque habían nacido en Filipos. Así que Pablo está recordando a los creyentes, a los filipenses, que ellos deben mirar a Cristo, ¿verdad? Y no al César que daba la ciudadanía romana. Tienen que ver a Cristo como el modelo de su comportamiento. Ellos tienen que seguir a Cristo y no a lealtad a César ni al estilo de vida de esa época. Lo mismo con nosotros. Nuestro comportamiento va a decir de qué reino pertenecemos, a dónde tenemos ciudadanía verdaderamente. La Biblia nos habla constantemente de esto, de tener un estilo de vida puro, un estilo de vida diferente, o lo que le llama la Biblia un estilo de vida santo, apartado para el Señor. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 11 nos dice que tenemos que andar en santa y piadosa manera de vivir. Y cuando habla siempre de andar en la Biblia, anden de esta manera, es simplemente que dice vivan de esta manera, vivan de otra manera. O sea, andar es el sinónimo de vivir su vida diaria. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 dice que el que nos llamó, como el que nos llamó es santo, tenemos también nosotros que ser santos en toda nuestra manera de vivir. El verso 17 de Primera de Pedro también dice que tenemos que vivir con temor reverente mientras estamos en este mundo. En Efesios capítulo 4, verso 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Así que hay una pasada manera de vivir, hay una presente manera de vivir. Esta manera de vivir debe ser evidente en un cristiano, un creyente. Debe notarse que hubo un antes de Cristo y un después de Cristo en nuestra vida. Un cambio evidente en nuestra vida, nuestro comportamiento. Pero entonces, ¿qué es o cómo se ve eso de comportarse de una manera digna del Evangelio? Vamos a ir rápido a Colosenses, capítulo 1, y vamos a ver por lo menos 3 cosas. Yo sé que hay muchas cosas, así que si usted encuentra más, la apunta ahí en sus notas, porque, ¿verdad? Para cuando queremos aprender algo lo apuntamos, o cuando lo queremos recordar lo apuntamos, y cuando no queremos recordarlo no lo apuntamos. Capítulo 1, versículo 10 de Colosenses. Porque si yo no apunto algo, a mí se me olvidan las cosas, déjame decirle. Ahorita se me olvida, ¿está? Pero si lo apuntamos, no se nos olvida. Así que yo siempre le invito a que tome nota en el sermón. Empiece la semana que viene, no empiece hoy. Dice el versículo 10 de Colosenses capítulo 1. Para que andéis como es digno del Señor. Míralo ahí otra vez, andéis. Para que anden como es digno del Señor. 1, agradándole en todo. 2, llevando fruto en toda buena obra. 3, creciendo en el conocimiento de Dios. Podemos buscar más formas de cómo comportarnos como es digno del Señor, pero vamos a hablar en 3 solamente porque el tiempo solamente nos quedan 15 minutos. No se rían, 2 o 3 se rieron ahí, pero está bien, no hay problema. Primero, para que andéis como es digno del Señor. Mira, los rabinos judíos en ese tiempo y antes de ese tiempo usaban una especie de metáfora y lo hacían para referirse a cómo ellos debían de actuar, cómo ellos debían de comportarse, y lo hacían de una manera oral, o sea, no tenían nada oficialmente escrito, sino que ellos hablaban las tradiciones y la pasaban de generación en generación. Eso lo llamaban alak. Luego, a pasar de las generaciones, ellos comenzaron a escribir las traducciones. Y llegaron a escribirlas y a ponerlas juntas todas en lo que se llama el Talmud, que es una serie también de reglas y tradiciones que ellos tienen escritas.
Pablo, como era un rabino, un maestro de la ley, tiene una idea, sabe lo que se está hablando o lo que hacían los rabinos, y él quiere que los creyentes caminen no en las tradiciones ni judaicas, ni en las tradiciones que a lo mejor la iglesia iba comenzando a usar, sino en caminar de una manera que sea agradable a Dios, que sea a través y basada en la palabra de Dios, no en tradiciones que se van llevando de generación en generación. Por eso Pablo dice aquí, en el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Y no menciona tradiciones y no menciona cosas que nosotros hacíamos antes. No, él se basa en tres cosas, por lo menos tres cosas muy sencillas. Primero, agradándole en todo. Agradándole en todo. Adivinen lo que significa la palabra aquí, la palabra griega, cuando dice agradándole en todo. ¿Qué significa eso? Todo. Todo. Todo significa todo. Todo. Póngalo ahí en la caja. Todo. Significa todo. Todo. Agradándole en todo. Significa todo. Una vida que piensa, que actúa, que desea, que se motiva para darle gloria a Dios. Desde lo más simple a lo más complejo, desde lo más insignificante a lo más complicado o las más importantes decisiones de nuestras vidas. ¿Cómo debo vestirme? Las damas y los caballeros. Sí, los caballeros también. La palabra dice que tenemos que actuar varonilmente. O sea, así que los hombres tenemos que actuar varonilmente, incluyendo nuestras ropas. La palabra dice también que la mujer debe vestirse con honor, con pudor. Debe tener cuidado cómo se viste. ¿Qué websites, qué páginas web yo visito? Agradándole en todo, hasta en las páginas web que yo visito. Y te digo, bueno, Fredito, yo no visito ningún tipo de página web que sea, problemática. Entonces está bien, perfecto. Entonces, ¿cómo se definiría mi actividad en las redes sociales? ¿Cómo es eso? Tú eres de los que nunca se visita un sitio pornográfico, pero tiene 45,000 amigas que no la conoces y que tienen poca ropa siempre. Y tú le das siempre like a eso, like. ¿Sí? Agradándole en todo. Todo. ¿A qué tú le das like en Facebook? O en Instagram. ¿A qué tú le das like? En todo. ¿Qué tipo de música tú escuchas? ¿Que te deleita? ¿A qué tú le das like a esa música? O sea, me estamos captando lo que significa todo. Todo. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿A qué dedicas tu tiempo libre? ¿Con quién me voy a casar? El que es soltero, pues yo me casé y estoy bien casado. ¿Me debo casar con él o con ella? ¿Es ella cristiana o es él cristiano? Si la respuesta es no, ahí está la respuesta. No. No. ¿Debo comenzar un noviazgo con él o con ella? Acuérdense que es agradándole en todo. Todo. Si va a pensar en el noviazgo, aplíquele la fórmula 16:24. Esa fórmula no falla. Mateo 16:24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si él o ella está dispuesto a tomar su cruz cada día y a seguirle, luz verde. Pero si ella o él no están dispuestos a tomar su cruz cada día y a seguirle, no hay nada que buscar. Nada que buscar. Agradándole en todo, hasta en eso. Mi familia puede decir que yo soy creyente. O sea, si usted va a mi casa y le pregunta a mi esposa, ella diría que yo soy un verdadero creyente, o en su caso. Agradándole en todo, en todo. En fin, estamos hablando de una vida que agrada a Dios, en todo. Y se enfoca para vivir para Él y por Él. Una vida que considera a Jesús lo más preciado, lo más importante. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que me estaba refiriendo.
Lo otro son cuentos. Agradándole en todo. Segundo, volvemos a Colosenses. Segunda cosa es llevando fruto en toda buena obra. Y los expertos en agricultura, digo los expertos porque obviamente yo no soy un experto en agricultura y no voy a hacerlo ni nunca lo seré, nos dicen que en una plantación de un tomates habrán tomates y en una plantación de mangos habrán mangos, en una plantación de habichuelas se encontrarán habichuelas y si son papas, habrán papas. El asunto es que los frutos son la evidencia de lo que se sembró. Por ejemplo, en el patio de mi casa, mi suegra sembró unas cuantas cosas y se dieron la mayoría porque al que estaba encargado de la plantación se le olvidaba echarle agua a la plantación. Y entonces la cosecha no fue tan buena. Pero yo fui testigo de que comimos 2 o 3 tomates y pepino y cosas. La cosa es que le sembramos, o sembró ella, yo no, sembró, la semilla la echó en la tierra, echamos agua y salió el fruto. Fue la evidencia de lo que se sembró. Recordamos el Salmo capítulo 1, versículo 3, que dice que el varón es bienaventurado, da su fruto, es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Este árbol está cerca de un río, tiene sus raíces bien profundas, recibe su nutrición, es un árbol frondoso y está saludable, da frutos y son evidentes que están ahí los frutos. Sus ramas están fuertes, su hoja no cae, y dice el salmista que lo que hace prospera, este fruto prospera. Porque para un cristiano, las buenas obras, como vimos aquí, llevando fruto en toda buena obra, las buenas obras son el resultado de la salvación que hemos recibido. Las buenas obras no son las cosas que tenemos que hacer para recibir la salvación, sino que son el resultado de la salvación que ya hemos recibido. Lo voy a dar otra vez para atrás para que si acaso, ¿ok? La salvación no son las cosas que yo debo de hacer para recibir la salvación. No. La salvación, las buenas obras han sido preparadas y son las cosas que me evidencian a mí de que yo he sido salvo. Son buenas obras que han sido preparadas de antemano para que andemos en ellas. Son frutos de labios que confiesan su nombre. O sea, estos frutos son de una persona que ha confesado el nombre del Señor como Señor y Salvador de su vida. Son frutos que nos dan a conocer a nosotros. Es un cambio que se hace evidente por nuestras acciones. ¿Ok? Son el resultado de nuestra salvación. Tercero, volviendo a Colosenses. Primero, agradándole en todo. Segundo, llevando fruto en toda buena obra. Tercero, creciendo en el conocimiento de Dios. Mientras más crecemos, más fruto damos. La planta que yo sembré ayer, bueno, ayer no, pero entre comillas, un ejemplo, no va a darle el fruto de una vez al otro día. No, tiene que crecer. Y yo le echo agua, sin recuerdo, y le echo el agua para que crezca. Y cuando da su fruto se va a ver. Así que mientras más crezco, más fruto doy. Mientras más fruto doy, se ve que estoy creciendo. Un árbol que da buenos frutos es un árbol saludable, que ha crecido, que está en salud. Ahora, crecer en el conocimiento de Dios no es aprender más términos y frases evangélicos. ¿Ok? No es aprenderme 2 o 3 cosas que dijeron aquí en la iglesia y yo las repito para adelante. No, es más que eso. Es obvio que vamos a aprender frases y vamos a decirlas. Pero no es solamente eso. O no es simplemente aprenderme 2 o 3 conceptos teológicos. Ya yo sé lo que es tal cosa y tal cosa, ya estoy bien. Eso no es
crecer en el conocimiento de Dios. Si pudiéramos poner un ejemplo de que lo que es el crecer en el conocimiento de Dios es, como dijimos antes, tomar nuestra cruz todos los días y seguirle. Es demostrar que Cristo vive en nosotros. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Eso es crecer en el conocimiento de Dios. El no quedarnos del mismo tamaño espiritualmente hablando. Años y años y años pasan y este creyente sigue ahí, bebiendo leche espiritual, como dijo el autor de los Hebreos. Ustedes, dice aquí, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Un creyente que tiene años y siempre quiere beber la leche espiritual nada más. Leche. No quiere comer alimento sólido. Imagínense que mi hijo que cumplió 8 años hace 2 días, tiene 8 años y yo solamente le damos leche. Solamente le damos leche todos los días, 3 veces al día. ¿Qué va a pasar con ese niño? Va a tener un serio problema, serio. Él debe comer ya sólido desde los 2 años, 1 año y medio, qué sé yo. Aquí hay gente que le da a los 6 meses, pero eso es otra cosa ya. Mangú y cebolla y salami y cosas. No, aguántese. Al año y después, ¿ok? El asunto es que un niño va creciendo, se da su leche, después se le va aumentando, no me recuerdo bien cómo era la cosa, pero se le va aumentando lo que va a comer y después ya el hijo mío come un plato que yo digo, bueno, tendré que buscarme otro trabajo para poder alimentarlo. Alimento sólido. El creyente lo mismo, no podemos estar todo el tiempo bebiéndose la lechecita, ay, un versículo de la Biblia, y ya, todo listo. No es suficiente. Si vamos a crecer como cristianos saludables, vamos a necesitar más que un chin de leche. Es por eso que siempre le invitamos a que participe, entre otras cosas, ¿verdad? Que participe en la escuela de discipulado aquí y aprenda más y venga y esté en comunión con otros hermanos, para que en la célula también usted pueda crecer en el conocimiento de Dios junto a sus hermanos. No vamos a crecer solos, vamos a crecer junto a otros hermanos. Crecer hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta de cada creyente. No quedarnos satisfechos con un poquito de alimento nada más. No, queremos más y más si queremos crecer en el conocimiento de Dios. Así que si para ti el vivir es Cristo, compórtate de una manera digna del Evangelio. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Terminó el mensaje ya, ¿verdad? Yo hubiese querido terminar ahí, pero me dijeron que tengo que seguir. No. Vamos a volver a Filipenses. Podríamos terminar ahí realmente, el mensaje está listo. Pero Pablo dice un poquitico más. Y vamos a hacerlo rápido esto. Dice el versículo 27 del capítulo 1 de Filipenses. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Si para ti el vivir es Cristo, número 2, toma las medidas necesarias para permanecer hasta el final. Toma las medidas necesarias para mantenerte firme hasta el final. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero nosotros creemos y predicamos en las doctrinas de la gracia de Dios, ¿verdad? Las doctrinas de la gracia. Es decir, nosotros creemos, predicamos, afirmamos que la palabra enseña que Dios es el que tiene todo el mérito en la salvación, en nuestra salvación y en la salvación de todos los creyentes. El que merece la gloria es Dios. El que hace todo el trabajo, déjeme decirle, es Dios. Dios lo hace todo. No es que Él va unos cuantos pasos y me espera y después yo tengo que ir ahí y juntarme con Él y darle la mano. No, es que yo estaba muerto y Él me dio vida. Que yo estaba ciego y yo no podía ver y Él me dio vista para poder ver. Eso es, a eso que nos estamos refiriendo. Y también creemos que la palabra enseña que los creyentes van a permanecer hasta el final. O sea, van a permanecer fieles al Señor hasta el final. No es
decir como, bueno, ya yo creí, yo pasé un día al frente, me bautizaron, se acabó el asunto, soy salvo ya, ¡guap! Y vivo como me da la gana. Realmente no es así. Es una vida, como dijimos, que da evidencia de que ha sido salva. Y creemos que los salvos van a perseverar hasta el final. Lo creemos porque el que da la salvación es Dios. Ahora, si la salvación dependiera de mí, seguro que sí, que se acaba en 2 minutos. En 2 minutos. Pero depende de Él. Y nuestra salvación está en sus manos. Ahora, nosotros, los creyentes, debemos de ser sabios al momento de tomar decisiones y tenemos que tomar aquellas decisiones que nos van a ayudar a mantenernos firmes y fieles a Él. No diciendo, bueno, yo soy salvo ya y ya se acabó esto. No, yo voy a cuidadosamente tomar decisiones que me ayuden a mantenerme fiel y firmes al Señor. Yo lo voy a hacer. Yo quiero hacerlo eso. Entonces yo voy a tomar decisiones que me ayuden a hacerlo. Tiene que pedirle al Señor que te ayude entonces Él a tomar esas decisiones, porque realmente nosotros por nuestras propias fuerzas no lo vamos a hacer. No queremos hacerlo, pero Él lo hace en nosotros. Él es quien hace, pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Pablo nos habla sobre esto de diferentes maneras y nos exhorta a permanecer. El mismo Pablo que nos enseña que la salvación no es por obras, sino es por la gracia de Dios y por la fe en Cristo. El mismo que Pablo que nos dice que la salvación es para siempre porque somos guardados por Él. Y Pedro también nos dice que somos que la salvación está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero y que es guardada por el poder de Dios. Pablo en sus cartas nos dice, nos exhorta a permanecer. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13 dice, velad, estad firmes en la fe. Y velad es estar despierto, atento, listo. Velad, estad firmes. En Efesios 6 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Estad firmes. El común denominador aquí es estad firmes, estad firmes, estad firmes, firmes en el Señor. No dejarnos llevar de cualquier cosa que suena bonita por ahí. Suena como que es espiritual eso. Yo, a ver, ¿qué significa? Déjame buscar más. O no pretender que vamos a vencer la tentación por nuestras propias fuerzas. No, porque no vamos a vencer la tentación en nuestras buenas fuerzas o intenciones. Hay que huir si es necesario. Huir. Pero el que huye es un, ¿cómo se llama? Un miedoso. Cobarde. Por la palabra dice, huye. Yo voy a huir. José no se enfrentó con la esposa de Potifar. Ven, vamos a pelear ahora. No. Él se fue. Él huyó. Él corrió para no caer. Daniel, en el capítulo 1 de Daniel, si usted lo puede leer después, también nos da un ejemplo de eso de mantenerse firme, fiel al Señor. Rápidamente el resumen es que el pueblo judío fue llevado cautivo hacia Babilonia. Se seleccionaron jóvenes, buenos mozos, fuertes, jóvenes, ¿verdad? Para que fueran a la corte de Nabucodonosor el rey y aprendieran el idioma, las costumbres, todo lo que se movía, cómo se movía Babilonia, para que ellos trabajaran ahí y fueran parte de la corte real. Y muchísimos judíos fueron llevados. Imagínense que hubiera pasado eso ahora, yo me quedo, me mandan, no, tú te puedes quedar allá en Jerusalén, no te apures, vamos a buscar otro, ven, uno más, tú sabes, no. Pero a Daniel se lo llevaron, a Daniel y a sus amigos. Y el asunto era que los babilonios no eran creyentes en el Señor.
Al contrario, Nabucodonosor era uno de los reyes, o fue uno de los reyes más blasfemos que hubo en la historia. Después te puede leer lo que ese hombre hizo, pero era bastante blasfemo ese señor. Y usted puede ver en el capítulo 1, versículo 8 de Daniel, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Él propuso en su corazón no contaminarse. Y esto me hizo pensar en varias cosas. Una de ellas es que a veces en nuestros países, pues, vamos a la iglesia y nos congregamos y servimos y todo eso. Cuando venimos a este país, se nos olvida. Se nos olvida. No, yo no puedo, tengo que trabajar el domingo, qué sé yo qué. Y entonces comenzamos a hacer una serie de excusas y se nos olvida. Como que queremos comenzar de nuevo. Pero Daniel tuvo la oportunidad, déjeme decirle, Daniel tuvo la oportunidad de comenzar de nuevo. Él tuvo la oportunidad porque él estaba fuera de su país, fuera de su familia, en la corte del rey, allá lejísimo. Lo conocían otras personas, pero eso no tiene que ver. Pero ¿qué hizo él? Él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Amén. Proponer en nuestro corazón no contaminarnos y el Señor nos va a prosperar. Amén. Pues Daniel empezó bien y terminó bien. Dios lo ayudó. Dios le dio la fortaleza y el poder para hacerlo. El problema es que algunos comienzan un poquito bien y después terminan mal. Porque no proponen en su corazón no contaminarse. El escritor de los Hebreos dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros los creyentes no somos de los que volvemos atrás, somos de los que tenemos fe para continuar firmes en el Señor. Así que si para ti el vivir es Cristo, compórtate de una manera digna del Evangelio y mantente firme. Volviendo al versículo 27, dice, para que o sea que vaya a veros, o sea que lo vaya a ver o no, oiga de vosotros que estáis firmes, dice ahí, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Así que si para ti el vivir es Cristo, lucha por mantener la unidad de la iglesia. Lucha por mantener la unidad de la iglesia. Al emperador romano Julio César se le atribuye la frase divide y vencerás. ¿Sabe que estos emperadores y césares siempre tienen un problema de poder? ¿Quién tiene el Senado? ¿Quién no tiene el Senado? Yo soy el César ahora y siempre había muchos conflictos. Y Julio César dijo, bueno, para vencer hay que dividir. Para yo tener más poder, yo divido a aquellos mis enemigos, los divido y yo venzo porque tengo más poder. Y frecuentemente los cristianos a veces estamos envueltos en divisiones y en conflictos que no benefician al reino. Jesús mismo nos dice que un reino que está dividido no permanecerá. Por eso los cristianos estamos llamados a luchar por la unidad del cuerpo. Digo luchar porque indica que es algo activo, ¿ok? Hay que hacer algo para luchar, ¿verdad? Entonces, como hay que hacer algo, hay que hacer algo para mantener la unidad. No es sentarme en mi silla y ya. No, eso es ser pasivo. Nosotros tenemos que ser activos en cuanto a mantener la unidad de la iglesia. Amén. A huir, desechar las calumnias, los chismes, las mentiras y todo lo que salga de por ahí después de eso. Y si hay diferencias, porque las sabrán, manejarlas bíblicamente como Dios nos manda. Amén. Haced todo sin murmuraciones. Filipenses capítulo 2, verso 14. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, Efesios 4:3. Y solícitos tiene que ver con ponerle atención a algo,
algo que tiene que ver con diligencia. O sea, yo voy a poner diligencia, importancia a guardar la unidad. En el mismo versículo 27, usted puede ver ahí que Pablo lo dice de dos maneras diferentes para decir la misma cosa. En un mismo espíritu y combatiendo unánimes. Yo no creo que eso fue una coincidencia de Pablo. Él no dijo, bueno, tengo que poner otra cosa y después de la coma, ¿qué pongo? Déjame poner esto ahí rápido. No, él está haciendo énfasis en la unidad porque habían, como veremos más adelante, problemas con la unidad en la iglesia de Filipenses, entre los filipenses. Andad en amor, dice en Efesios capítulo 5, versículo 2. Y en el capítulo 4 de Filipenses, Pablo exhorta a dos compañeras de milicia. Le dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Así que había un problema entre Evodia y Síntique, pero Pablo está llamando a ellas a que pongan sus problemas a un lado, resuelvan sus problemas y que sigan adelante, que sean de un mismo sentir. Para luchar por la unidad de la iglesia, hay que luchar por ella. Pero esta lucha por la unidad va a requerir de nosotros humildad. Humildad. Porque en ocasiones tendremos que reconocer nuestras faltas y callar nuestras virtudes, que no es lo que nos gusta a nosotros. A nosotros nos gusta reconocer públicamente nuestras virtudes y esconder nuestras faltas. La humildad, como la define el hermano pastor y autor C.J. Mahaney en su libro Humildad, Verdadera Grandeza o Humility, True Greatness, y ese libro es altamente recomendado. O sea, si puede comprar ese libro, cómprelo esta tarde y léalo. Esta tarde también, todo en un solo día. Dice en su libro C.J. Mahaney, la humildad es evaluarnos a nosotros mismos a la luz de la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad. Fíjese que ahí no menciona al hermano que está al lado suyo, o a su pariente, o a su esposo, o a su esposa. Menciona dos cosas. Tres cosas. Evaluarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Primero. Pero esa evaluación se va a hacer a la luz de la santidad de Dios y nuestra propia pecaminosidad. Ahí es que la pintura es dura, como dice el autor. No es fijarme y compararme con lo peor del hermanito, sino es examinarme a la luz de la santidad de Dios, un Dios santo, y toda mi pecaminosidad. Esa es la verdadera humildad. Humildad, verdadera grandeza, C.J. Mahaney. Humility, True Greatness, en inglés. Ese libro es altamente recomendado. Para mantener la unidad se requiere humildad. Humildad. Si para ti el vivir es Cristo, entonces, compórtate de una manera digna del Evangelio, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Mantente firme y lucha por la unidad. Por último, aquí en el verso 28 de Filipenses, ahí la primera frase del versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen. En nada intimidados por los que se oponen. Si Pablo les ha exhortado esto a los filipenses, se lo hacía porque él sabía que iba a haber oposición por aquellos que se oponían al Señor Jesucristo y al Evangelio de Cristo. Pablo entonces nos exhorta a nosotros a no intimidarnos,
a no tener temor. Específicamente frente a la amenaza de los que se oponen al Evangelio, que son la mayoría. Fíjese, los que se oponen al Evangelio son la mayoría. Nosotros somos la minoría. ¿Ok? La gran mayoría se opone al Evangelio de Cristo. Nosotros recibiremos esa oposición y podríamos sentirnos intimidados y con temor. Yo voy a citar el ministerio Open Doors, que es un ministerio que trabaja y ayuda para ayudar a los cristianos que son perseguidos en todo el mundo. Dicen ellos, es un hecho que ningún pueblo, ni etnia, ni civilización, ni país ha sido objeto de tanta barbarie, destierros, persecución, matanzas y trastornos como lo han sido los seguidores de Jesucristo. Y así es. A través de los siglos, los cristianos hemos sido perseguidos, hemos sido desterrados, hemos sido asesinados. Y el apóstol Pablo se está adelantando a todo esto, escribiendo estos sellados siglos. 2 siglos. Y diciéndonos que no estemos intimidados, sino que tengamos fortaleza, que seamos fuertes en el Señor, que no tengamos miedo de la oposición. Fíjese, el mensaje del Evangelio y los mensajeros que llevan este Evangelio estarán siempre en conflicto con el mundo. Siempre. Por ejemplo, si usted ve el programa ya no lo dan, pero por ahí en el internet se encuentra. Si usted ve que Oprah ha endosado a un pastor, apague la televisión. Ya, no hay más nada que buscar ahí. ¿Por qué? Porque Oprah es la sacerdotisa de este mundo. Y todo el mundo ve a Oprah como que ella es la más grande personalidad de Estados Unidos o del mundo. Y tiene muchas cosas positivas ella. Pero si ella endosa a un pastor o este pastor es amigo de Oprah, ya usted sabe que la cosa no está bien. No va bien. Porque ella no está bien. Y lo que ella predica no es el Evangelio de Cristo. Eso por poner un ejemplo de Oprah, ¿no? Pero hay otros por ahí, yo no sé cuál, otros más. Tenga cuidado de lo que usted les escucha y ve. El ejemplo, lo que quiero decir es que el mundo va a recibir a lo suyo, va a estar ahí abrazadito de lo que le gusta. ¿Okay? Oprah nunca va a poner a entrevistar a John Piper al lado de ella, nunca lo va a hacer. Porque le van a decir que usted está en pecado y tiene que arrepentirse de sus pecados. Y le va a decir, esto es pecado y esto no es pecado. O sea, claramente le va a predicar la palabra de Dios. Pero los pastores que ella siempre lleva, como que, sí, ven, toma, bate ahí, toma, batea, toma. No. La palabra de Dios es clara, es viva y eficaz. Su mensaje es claro. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Así que Pablo, volviendo otra vez al versículo 28, dice, no en nada intimidados. Y fíjese, yo no quiero meterle miedo ahora, ¿ok? Pero no temer, a pesar de que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él usará la oposición para tratar de devorarnos. Dice que el ladrón, en este caso es el diablo, ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Y va a usar esto, la oposición, para hacer esto mismo también. Dice Jesús mismo en las bienaventuranzas que seremos bienaventurados si nos afrentan y nos persiguen y dicen muchísimas cosas de nosotros. ¿Qué? Mintiendo. Tiene que ser mentira, porque si es verdad, entonces no somos bienaventurados. Tiene que ser mentira. Que digan muchas mentiras a causa de la justicia y nos persigan, sí, eso va a suceder. Que el sufrimiento en los creyentes es una realidad, sí, es una realidad. Vamos a sufrir por causa
del Evangelio. Pero en nada intimidados, dice Pablo, en nada intimidados. Porque dice la palabra que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Echando todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque Él es nuestra luz y salvación. ¿De quién temeremos? Él es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Porque nada ni nadie nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y una de estas cosas ahí incluye las tribulaciones, las aflicciones. Nada nos separará del amor de Dios. Porque Cristo es nuestro gran sumo sacerdote y puede compadecerse de nosotros. Porque Él terminará y perfeccionará su obra en nosotros. Porque el Espíritu Santo, el Consolador, está en nosotros. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sí, habrá persecución y habrá calamidad, pero en nada intimidados por los que se oponen. Si para ti el vivir es Cristo, y si para nosotros el vivir es Cristo, recuerda, comportémonos de una manera digna del Evangelio. Mantengámonos firmes. Luchemos por la unidad. Y en nada intimidados por los que se oponen. Pero a lo mejor en este día usted no puede decir, para mí el morir es ganancia. Porque dijimos que los cristianos son los que tienen la certeza, la seguridad de que cuando mueran, o cuando muramos, vamos a ir a la presencia de Dios. Pero usted a lo mejor no está ahí. Usted no puede decir, no, espérate, ¿el morir qué? No, yo no me quiero morir ahora. Es posible que usted diga eso. Es por eso que a veces, bueno, mi esposa me dice que no lo diga, pero yo, ¿qué voy a hacer? Yo no le digo a la gente cuando se muere, en paz descanse. Si yo no sé si él es cristiano o no. ¿Por cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo yo le voy a decir a uno que se murió sin Cristo que va a descansar en paz? ¿Puedo ser a burlarme de él? ¿O de la familia? El que muere en Cristo, duerme en Cristo. Está en paz. El que no muere en Cristo, la Biblia dice que no está en paz. Porque si estuviera en paz, entonces el mensaje del Evangelio, ¿para qué sirve? Para nada. Son todos iguales, están todos durmiendo en paz. No. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que, si en ese día, para ti el morir no es ganancia, hoy es el día de salvación para ti. Hoy, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Para nosotros, los que hemos creído, tenemos la esperanza, entonces digamos, el vivir es Cristo y recordemos estas 4 cosas. Comportémonos como es digno del Evangelio. Mantengámonos firmes en Él. Luchemos por la unidad y en nada intimidados por los que se oponen.